Siento sentir que tú estás cerca de mí, cuando estoy bien, cuando estoy mal, tú siempre estás. Nunca eres distante, siempre tan constante, cerca mío, en mi soledad. Oh, tú diste a mi vida otro color en la noche oscura, la tristeza terminó. Tú diste a mi vida otro color, llenaste el vacío que había en mi corazón. Tú diste a mi vida otro color en la noche oscura, la tristeza terminó. Tú diste a mi vida, tú diste a mi vida otro Hola queridos hermanos y hermanas de la Escuela Nisi. Mi nombre es Leila Nilsson y asisto a la iglesia, pertenezco a la iglesia MEP. Para mí es un privilegio, estoy muy agradecida a Dios por esta oportunidad que nos dan nuestros hermanos de la Escuela Nisi. Vamos a conversar sobre uno de los ministerios que yo pienso que es la columna vertebral de todas las iglesias. Es un ministerio en el que muchas iglesias no dan importancia, porque más están fijándose en las ovejas grandes y no en las ovejas pequeñas. Y nos olvidamos que muchos de los cristianos aceptaron a Cristo, conocieron de Cristo en su niñez. Según unas investigaciones, del 66 al 85% de cristianos conocieron de Jesús cuando eran niños o los llevaban sus padres o los abuelos a la iglesia. La pregunta es, ¿por qué no han permanecido en la iglesia? ¿Por qué en la etapa de la juventud ellos se han alejado? Esas preguntas nos tienen que llevar a pensar cuánta prioridad estamos dando a este ministerio, ¿no? Si los niños no reciben preferencia en el cuidado espiritual, tengamos por seguro, hermanos, que la próxima generación de nuestra iglesia va a ser una iglesia muerta, una iglesia que se va a estancar, que va a morir. Es por eso que debemos estar preparados tanto en la palabra del Señor y también en nuestra vocación de servir a Dios con los niños, con los adolescentes, ¿no? Cuando Dios mira desde el cielo, Él no solamente ve niños, Él ve en cada niño un plan maravilloso para una vida eterna. Dios ve a este niño con quienes se va a relacionar, quiénes van a influenciar en su vida y este niño que conoce de él cómo va a influenciar en los demás. Cuenta una historia de un hombre que pasaba por un pueblo y vio a dos albañiles trabajando en una construcción. Y este hombre se acercó y le preguntó a uno, ¿qué estás haciendo? Y él le dijo, estoy colocando unos ladrillos. Se fue y le preguntó al otro, ¿qué estás haciendo? Y el otro le dijo, estoy edificando una catedral. Estaban haciendo la misma cosa, pero con diferente visión. Dios ve en cada niño un edificio grande, donde no solamente hay ladrillos, sino un edificio grande. Cuando Jesús estuvo aquí en la tierra, nos mostró cuán importante eran los niños para él. En Mateo 18:5 dice, si alguien acepta a un niño como este, me acepta a mí.
Pero si alguien hace que uno de estos pequeños seguidores míos deje de confiar en mí, merece que se le ate al cuello una piedra enorme y lo tire al fondo del mar. En el versículo 10 de Mateo 18 dice, recuerden, no desprecien a ninguno de estos pequeños, porque a ellos los cuidan los ángeles del cielo. Es más, hermanos, en la Biblia encontramos muchos ejemplos de niños que recibieron promesa de Dios a temprana edad. Nos acordamos de Isaac y de Jacob, que recibieron promesa antes de nacer. También Moisés, que Dios le había ya separado para liberar al pueblo de Israel. También vemos en la Biblia a Samuel, que cuando estaba durmiendo en el templo, escuchó el llamado de Dios cuando era un niño. David fue ungido cuando era adolescente casi. Joás y Josías empezaron a gobernar sobre Judá cuando tenían 8 y 6 años de edad. Jeremías fue llamado antes de nacer y Dios le dijo que le había escogido, inclusive ya antes de nacer, ¿no? Y Juan el Bautista, que todavía estaba en el vientre de su madre cuando reconoció a Jesús como su Salvador. No sé cuántos de ustedes eran padres, cuántos de ustedes han trabajado alguna vez con niños, pero tenemos que entender que nosotros venimos a ser colaboradores de Dios, tanto siendo padres y también como maestros o ayudantes en la escuela dominical. Es por eso que debemos de ayudar a edificar esa construcción que Dios quiere en la vida de cada niño. ¿Por qué es importante trabajar con niños? Porque he tenido la oportunidad de capacitar a otros hermanos de otras iglesias y cuando yo les decía que por favor me muestren el lugar donde están los niños, era un lugar muy triste. No había color, no había vida, no había mesas adecuadas para los niños, no había materiales adecuados para cada edad. Entonces ahí uno que comienza a darse cuenta cuánta importancia le dan a los niños. Es muy triste y ese error todavía se comete en algunas iglesias. Otras iglesias sí están invirtiendo en el ministerio de niños, pero otras son reacias a trabajar con niños. Y ahora vamos a ver por qué es importante trabajar con niños. Primero, ¿por qué es importante? Porque Dios lo manda. ¿Dónde? En su palabra. En Marcos, capítulo 10, 14 y Deuteronomio 6, capítulo 6, versículos 6 y 7, vemos que trabajar con niños es un mandato de Dios. El Señor no solo manda a sus discípulos a anunciar el evangelio, sino que les ordena anunciar el evangelio a toda criatura. Y toda criatura incluye también a los niños, ¿no? Si no enseñamos, hermanos, la palabra de Dios a los niños, estamos desobedeciendo el mandato de Dios. Estamos yendo en contra de lo que Él quiere. No estamos siendo colaboradores de llevar su palabra. Entonces, no nos olvidemos. Lo primero, ¿por qué es importante evangelizar o trabajar con niños? Porque la palabra lo dice, porque Dios lo manda en la palabra. Número dos, ¿por qué es importante evangelizar o trabajar con niños? Porque los niños necesitan la salvación. Vamos a ver en el Salmo 51. Sí, Salmo 51. Salmo 51, 5. Tengo que admitir que soy malo de nacimiento y que desde antes de nacer ya era un pecador. Ahí dice bien claro, hermanos, todos los seres humanos desde el principio de nuestra vida somos pecadores, estamos separados de Dios.
Por tanto, necesitamos la salvación que Jesucristo nos ofrece. Nunca es demasiado temprano para que un niño escuche la palabra, pero ojos, puede ser muy tarde para que lo escuche. Puede llegar un día que sea muy tarde para que un niño, un joven, escuche la palabra de Dios. Entonces, mientras podamos hablarle a un niño de Jesús, creo que vamos a ser obedientes ante el mandato del Señor. No hay límite de edad. No hay límite de edad. En Juan 1:12, ese es un versículo que lo conocemos todos. En Juan 1:12 dice, que todos debemos de conocer del Señor. No hay límite de edad. En Mateo 18, en el versículo 14 específicamente, hay una advertencia de parte de Dios para que los niños no se pierdan, para que estos pequeños no se pierdan. Entonces, hermanos, nosotros debemos buscarlos y debemos buscar la manera de cómo estos niños tienen que conocer del Señor. ¿Ya? Algunos utilizan el versículo de Marcos, capítulo 10, versículo de 14, que dicen que los niños son automáticamente salvos. Esto no es lo que Jesús dice en realidad. El reino de Dios está preparado para los que lo reciben. Tienen que recibir, no solamente es hablarle y que crea en Dios, sino que tiene que recibir al Señor Jesús como su Salvador personal. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque un niño, hermanos, para que se convierta es muy fácil. Los jóvenes y los adultos ponemos un montón de excusas. Si no, pónganse a pensar ustedes. Cuando uno invita a la iglesia a un joven o a un adulto, ¿qué excusas nos dicen? No tengo tiempo, quiero disfrutar de la vida, no quiero cambiar de religión, yo ya tengo demasiados pecados, la iglesia va a caer cuando me voy. Qué montón de excusas ponen los jóvenes, los adultos, ¿no? Ya he sido bautizado de pequeño, ¿para qué voy a irme otra vez a la iglesia? Entonces, ellos ponen muchas excusas, los jóvenes, los adultos, pero el niño no. El niño es más fácil de que se convierta. El niño reconoce su pecado, el niño puede aceptar a Cristo más fácil, puede recibir al Señor como su Salvador personal. Y que un niño se convierta, hermanos, es muy bueno, muy bueno. ¿Por qué? Porque ese niño que se convierte tendrá toda su vida para servirle al Señor. Hay un gran predicador, Charles Spurgeon, que una vez se acercaron donde él al terminar su campaña y le dijeron, pastor, ¿y cuántas almas vinieron al Señor en su última prédica? Y él dijo, 2,5. Ya, le dijo el hermano, 2 adultos y un niño. No, le dijo Charles Spurgeon, fueron 2 niños y un adulto. Porque esos 2 niños tienen una vida para servir al Señor. En cambio, el adulto ya está en la mitad de su vida y ya el adulto ya viene ya formado, es más difícil trabajar con él, ¿no? Entonces, hermanos queridos, que un niño se convierta es más fácil y es bueno también para el niño, ¿no? Número 3, no se olviden. Primero, Dios lo manda en su palabra. Segundo, los niños necesitan la salvación. Tercero, los niños tienen promesa de Dios, regalo de Dios, tienen palabra del Señor. Dice Proverbios 22:6, he visto Proverbios hasta en polos, en marchas por Jesús he visto esto. Este versículo es tan famoso, instruye al niño en su camino, que aun cuando fuere viejo, no se apartará de él. Un niño, hermanos, es como un árbol pequeñito. Ese árbol pequeñito, él se le puede mover, se deja torcer, le pones un palo ahí a su costado, el árbol crece derecho. En cambio, un adulto, bien difícil es que el adulto cambie, ¿no?
Ninguna fuerza humana, ninguna fuerza de este mundo puede enderezarlo, ese adulto. Entonces es más fácil que enseñarle a un niño desde pequeñito la manera correcta de vivir para que crezcan rectos, ¿no? Y cambiar la vida de un adulto es más difícil, pero no imposible, lo dice el Señor, ¿no? Entonces hay que tener cuidado con eso. Ya los niños tienen promesa de Dios, no nos olvidemos, ¿ya? Vamos a repasar los 3. ¿Por qué es importante trabajar con niños? Número 1, porque Dios lo manda. Número 2, porque los niños necesitan de la salvación que Jesucristo nos ofrece. Número 3, porque los niños tienen promesa de Dios. Dice en Hechos capítulo 2, versículos 16 y 17, y en los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, vuestros jóvenes verán visiones, y vuestros ancianos soñarán sueños, ¿no? Porque esta es la promesa para vosotros y para vuestros hijos, dice la palabra del Señor. Dios va a derramar su espíritu, hermano, especialmente sobre los niños. Esto empezó ya a cumplirse desde el tiempo de Pentecostés y sigue cumpliéndose hasta nuestros días, ¿no? En Deuteronomio capítulo 1, versículo 39 dice, y vuestros niños de los cuales dijisteis que servirían de botín y vuestros hijos que no saben hoy lo bueno ni lo malo, ellos entrarán a la tierra prometida y a ellos les daré y ellos la heredarán. Recordemos que cuando el pueblo de Israel había llegado a la frontera de la tierra prometida, muchos perdieron la fe de poder conquistarla. Muchos adultos perdieron la fe de poder conquistarla. ¿Qué hicieron? Murmuraron. ¿Contra quién? Contra Dios y contra su líder, que era Moisés. Murmuraron y ellos decidieron volver a Egipto. Eso lo vemos en el libro de Números, capítulo 14, versículo 31. Como consecuencia, no pudieron entrar en la tierra prometida. Aquellos que vieron a los gigantes, tuvieron miedo y desistieron. Por lo tanto, ya sabemos cuántos años pasaron en el desierto caminando, ¿no? Pero Dios prometió a los niños la victoria que los adultos no habían alcanzado. Dios promete que a los niños, hermanos, ellos van a sobrepasar espiritualmente a los adultos. Ellos tienen una confianza única en el Señor. Y eso nos pasa como padres. Cuando nosotros les decimos a nuestros hijos, les prometemos algo, ellos confían en la promesa que nosotros les hacemos. Para ellos no hay excusa. Ellos creen, ¿no? Imagínense ese niño cuánto va a creer en el Señor, cuánto va a esperar en el Señor, porque así son los niños. Nosotros, los adultos, somos los que comenzamos a cuestionar y nuestra fe comienza a tambalear y ya no creemos mucho en Dios. Y vamos a ver. Número 1, Dios manda que trabajemos con niños. Número 2, los niños necesitan salvación. Número 3, los niños tienen promesa de parte de Dios. Y número 4, trabajar con niños es la mejor estrategia para nuestra iglesia. A ver, si yo te pongo a escoger a ti entre 2 poblaciones, una población dura y cerrada ante Dios y otra población abierta y con mucho deseo de aprender, ¿a cuál de esas poblaciones escogerías? ¿Cuál de esas 2 poblaciones escogerías? Lógico, vas a escoger a la que está abierta y que quiere aprender más del Señor, ¿no? Pero, hermanos, entonces la pregunta es, ¿por qué cuando tenemos que evangelizar o tenemos que ir de misiones, nos preparamos más nuestras enseñanzas, todo para esa población dura y cerrada, para los adultos, ¿no? Y nos olvidamos de esos niños que están ahí atentos para escuchar? A veces decimos, vamos de misiones, ¿y a qué vamos a llevar para los niños? Ya traigan una copia, esa copia le vamos a hacer pintar. No es así.
Pero para el adulto sí, preparamos nuestros sermones, ¿no? A los hermanos de la consejería que van a dar, a los hermanos que van a repartir los folletos después que han aceptado a Cristo. Pero los niños no, la copia y las crayolas. Estamos trabajando más con una población dura y cerrada, en lugar de dedicarnos a esta población abierta, con ansias de querer aprender. Más de la mitad de los cristianos, hermanos, se convirtieron antes de cumplir los 12 años. Pregúntale a tus líderes, pregúntale a tus pastores, pregúntale a los hermanos que ya tienen cierto tiempo en la iglesia, a los cuántos años ellos conocieron del amor de Jesús. ¿Cuántos? ¿Cuántos artistas famosos que están en el mundo cantaban primero en una iglesia? Conocieron del amor del Señor cuando eran niños, ¿no? Pero no se les dio la debida prioridad. Y eso va a pasar. Bueno, no solamente es eso, son varios factores, pero en lo que nosotros podemos ayudar, en lo que nosotros podemos hacer, hay que hacerlo, hermanos, ¿ya? Los niños son las personas más abiertas al evangelio, pero a la vez los menos alcanzados con el evangelio. Como les digo, nos preparamos más para los grandes, pero no para los niños, ¿no? Una iglesia centrada en familias va a ser mucho más fácil el trabajo con niños. ¿Por qué? Porque los padres son conscientes que nosotros vamos a discipular a nuestros hijos. Entonces ahí el trabajo va a estar equitativo, tanto con los padres, en las familias, como en las iglesias, ¿no? Hermanos, ¿qué puedo hacer entonces ahora? De acuerdo a todo lo que hemos visto, que es importante trabajar con niños. ¿Qué puedo hacer para alcanzar a los niños con el evangelio? Número 1, debemos estar convencidos, todos los pastores, los líderes, todos debemos estar convencidos que trabajar con los niños es importante. Los papás tienen que asumir su responsabilidad de evangelizar a sus hijos en el hogar, ¿ya? Ellos tienen que dar el ejemplo diariamente con un buen liderazgo espiritual. Entonces, hermanos queridos, hay que primero concientizar a la iglesia de que el ministerio de los niños es muy importante. Que así como nos preparamos para las damas, así como nos preparamos para los cultos de jóvenes de cada sábado, es muy importante trabajar con niños. Yo empecé a trabajar con niños a la edad de 17 años y a la par me fui al pedagógico. Entonces ha sido mucho más fácil gracias al trabajo en la iglesia, ¿no? Y comenzamos a trabajar sola con más de 70 niños, tuve que trabajar sola con más de 70 niños y luego las niñas que conocí a los 7 años, a los 12, 13 años comenzaron a ser nuestras ayudantes, bueno, mis ayudantes, ¿no? Hicimos escuela bíblica de vacaciones en 4 turnos en la iglesia y teníamos que hacer todo el trabajo, no teníamos mucho equipo para trabajar de personas, ¿no? Estas chicas crecieron, decidieron ser profesoras de educación inicial. ¿Cuánto les ayudó el trabajo en la iglesia, en el Ministerio de Niños, para poder decidir por esa profesión, ¿no? Y eso que una de ellas se había postulado a otras carreras, pero al final se decidió por ser docente de educación inicial. Y a ellas les favorecía, porque como ya tenían la práctica en la iglesia, entonces en el pedagógico o en la universidad les era mucho más fácil exponer, ya no tenían vergüenza, ¿no? Porque las personas más difíciles para captar, para que nos atiendan son los niños, ¿no? Los adultos están sentados ahí, los niños, cómo captamos la atención de los niños es la cosa, ¿no? En una iglesia donde están la familia centrada, pero hay otras iglesias, la iglesia tradicional, donde no están las familias, donde recibimos niños que vienen sin sus padres, vienen solos, vienen porque un amiguito les trajo,
¿cómo trabajar ahí con niños? ¿Cómo hacemos ahí con los niños, no? Cuando vemos que los padres en la casa no están conscientes de esa responsabilidad de evangelizar a sus hijos y de educarlos en la palabra. Y es más, ¿qué hacemos en la iglesia? Toda esa responsabilidad la ponemos sobre jóvenes que no son padres, que no conocen nada, no han recibido ningún estudio. Por eso es importante, queridos hermanos, que si vamos a trabajar con niños, seamos capacitados para conocer la pedagogía, la psicología de cada edad, para poder enseñar la palabra de Dios de acuerdo a la edad de nuestros niños, de acuerdo a las necesidades que ellos tienen. Ya, entonces vamos a repasar nuevamente por qué es importante trabajar con niños. Número 1, porque Dios lo manda. Número 2, porque los niños necesitan salvación. Número 3, porque los niños tienen promesa de Dios. Y número 4, porque es una excelente estrategia para nuestra iglesia, para nuestra congregación. Normalmente, hermanos, en las iglesias que tienen una excelente infraestructura, ellos invierten más en esa infraestructura y no quieren invertir en los niños. Y es que los niños pues no dan diezmos, ¿no? No dan ofrendas, pero no estar ofendiendo, no es mi intención ofender. No queremos trabajar mucho con los niños porque no hay ingresos, solamente hay egresos con los niños, ¿no? Pero con el tiempo vamos a ver lo que estamos sembrando, ¿no? Entonces, algunas líderes no quieren por eso invertir mucho en trabajo en el material, en ambientar la iglesia para un área determinada para los niños, ¿no? Poner alfombras o poner versículos ahí visualizados, poner algunos juguetes para que los niños antes de empezar la clase estén ahí interrelacionándose entre ellos. No queremos eso, ¿no? Es más, algunos dicen, a ver, están predicando, a ver esos niños, una hermana que por favor vaya y reúna a los niños, que les junte ahí para que canten o para que pinten, ¿no? Ay, eso es triste, es muy triste ver eso, ¿no? Aparte, hermanos, ¿qué es lo que pasa? Que a veces cuando ya hay maestros de escuela dominical trabajando, ¿qué hacen los líderes? A ese joven que le ve que está enseñando muy bien, los niños dicen, no, pero yo te necesito en otro ministerio más importante que es el ministerio de la alabanza. Entonces esos niños sufren un choque emocional cuando le sacan a ese profesor, ahora ese maestro de escuela dominical, ¿cómo queda, no? Por ir a un ministerio más importante que es el de alabanza. No estoy menospreciando los ministerios, pero hay que tener cuidado. Si vamos a trabajar con niños, hay que tener mucho cuidado porque hacemos lazos de amor, de amistad con nuestros niños, ¿no? Tenemos una vez que la iglesia entienda que es importante trabajar con los niños, debemos poner en práctica eso. Lo primero, los papás deben cumplir con su primera responsabilidad, educar, evangelizar y discipular a sus hijos. Número 2, nuestros hermanos adultos nos tienen que entender y nos tienen que ayudar con la oración y también de repente ellos pueden hablar con los padres de nuestros niños que vienen a la iglesia, pero esos padres no vienen. A nosotros nos ha tocado hacerlo, ¿no? Pedir ayuda a los papás para que nos ayuden con algunos temas que estábamos trabajando en la iglesia. ¿No? Porque los niños llevaban algunas tareas durante la semana porque tenían que marcar algunas tareas que tenían que hacer y que el papá tenía que ayudar. Algunos papás se burlaban, algunos papás decían, ay, esas son tonterías, yo le mando a mi hijo para que no me moleste aquí en mi casa, ¿no? Pero algunos papás que no eran cristianos sí se iban, hacíamos reuniones de escuela para padres con ellos y ahí siempre podíamos impartir la palabra del Señor. Lamentablemente, hermanos, nuestros niños en la iglesia pasan un poquito tiempo, tal vez 2 horas a la semana. Luego están en el hogar. Entonces, en esas 2 horas, si nosotros no nos preparamos para recibirles con amor, si no les atendemos,
Esas 2 horas se van a disolver en su mente, en su corazón, cuando se va a la casa y encuentra a los padres gritando. Peor si es fin de semana, de repente están botados ahí mareados, la casa en desorden. Nosotros les hablamos de orden, ellos van a la casa y hay desorden. Nosotros les hablamos de amor y en la casa les gritan. Entonces es bien difícil. Nosotros los que trabajamos con niños debemos entender que no estamos trabajando con madera, no estamos trabajando con cosas, estamos trabajando con corazones. Y esos corazones necesitan, primero, conocer el amor de Dios. Segundo, recibir a Jesús como su Salvador, para que ellos puedan tomar buenas decisiones en su vida, como por ejemplo, qué estudiar, con quién casarse, qué hacer con su vida. Entonces, si nosotros les enseñamos a los niños desde pequeñitos a amar al Señor y a ponerle a Él en primer lugar y a que se deleiten en el Señor, ellos van a entender que los deseos de su corazón se van a cumplir, siempre y cuando ellos se mantengan en el camino del Señor. Eh, Se ha visto también que algunas familias pueden, que ya son cristianas, eso nos está pasando ahora en mi hogar por esta pandemia que estamos viviendo. Tenemos una hija de 10 años y ella tiene 2 amigas. Entonces, a esas 2 niñas que a veces vienen a la casa, vamos a empezar a disipularlas, porque ya son niñas que asisten a la iglesia, asistían a la iglesia, ¿no? Entonces vamos a comenzar a hacer el devocional, y ya con nuestra pequeña lo hacemos, pero vamos a comenzar a hacer con ellas un devocional infantil para que ellas conozcan. Pero estas niñas en su casa, tenemos el testimonio de un papá, de un abuelito, que su hijita viene a la casa para hacer el trabajo de Aprendo en Casa. Entonces a veces se queda para almorzar y oramos antes de almorzar. Y la niña tiene 6 años. Cuando se va a su casa, ella hace orar a todos antes del almuerzo, ¿no? Y todos tienen que respetar. Entonces a veces nosotros lo hacemos así. Para nosotros ya es normal, para nuestra pequeña es normal, pero para esa niña es algo que no es normal, ¿no? Entonces, hermanos, hay que ver los que somos, las familias que somos cristianas en las iglesias, debemos de acoger a algunos niños para comenzar a discipularles, a hablar, ya que no podemos juntarnos en las iglesias porque tenemos que respetar las órdenes que da el gobierno, ¿no? Entonces, y eso también, hermanos queridos, imagínense que nosotros decidamos reunirnos en la iglesia en este tiempo. ¿Cómo vamos a enseñar a nuestros niños a someterse a las autoridades si nosotros no lo estamos haciendo? Entonces hay que tener mucho cuidado porque nosotros debemos ser ejemplo, pero eso lo vamos a ver después. Hoy teníamos que ver por qué es importante trabajar con niños. ¿Por qué debemos invertir en el trabajo, en el ministerio con niños en nuestras iglesias? Entonces, queridos hermanos, estamos viviendo un tiempo donde la tecnología, si bien es cierto, nos ayuda, pero también está separando a las familias. En estos tiempos, los padres ya no tienen tiempo para sus hijos. Y en muchos hogares cristianos ya no se lee la Biblia juntos, ya no se ora, ya no se canta. ¿Por qué? Porque todos estamos enchufados con esto, con el celular, ¿no? Y es más, para que el niño no nos moleste, les damos el celular. ¿Qué cosas están mirando aquí? Es necesario evangelizar a nuestros niños, es necesario hablarles lo que la palabra de Dios dice. Considero que para trabajar con los niños, nosotros debemos de entender esos 4 puntos importantes de por qué es importante trabajar con ellos. Debemos de conocer que los niños están, yo siempre digo, en el shungo del corazón de Dios, en el centro del corazón de Dios, ahí están los niños, porque Jesús lo dijo, y para mí yo siempre digo que la oración de ellos llega así, como flecha, en cambio de nosotros se va con curva, ¿no? Por la poca fe que tenemos, porque dudamos, porque a veces no creemos lo que la palabra del Señor dice. En cambio del niño, no, el niño ora y dice, está tranquilo ya, ¿no? Entonces, hermanos, espero que después de este tiempo podamos, cuando termine la cuarentena,
y si nos reunimos con nuestros pastores, con nuestros líderes, poder conversar con ellos y decirles, ¿saben qué? Tenemos que invertir en los niños, tenemos que trabajar con los niños, tenemos que gastar en los niños, hacer un lugar ameno, agradable para esos niños, que la iglesia sea un búnker para nuestros niños, porque ellos vienen de qué hogares quizás, hermanos, ¿ya? Entonces, queridos hermanos, espero de todo corazón haberles ayudado a entender por qué debemos trabajar con los niños. Que, que Dios les bendiga. En otra oportunidad vamos a estar viendo otro tema, pero hasta aquí nomás. Muchas gracias.